¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta videoclase. Después de las vacaciones, ¿qué tal han ido esas vacaciones? ¿Os ha dado tiempo a poneros al día con esas tareas que teníamos pendientes de entregar? Espero que sí. En todo caso, bueno, nos queda esta semanilla, ya en septiembre queremos recuperar el ritmo y que vayamos todos a la vez. Como os voy a explicar ahora después, además queremos organizar las tutorías de tal manera que todas las semanas podamos tener una pequeña tutoría con cada uno de vosotros y poder ir viendo cómo van esas actividades, esos registros y esas tareas que semanalmente os vamos enviando y sugiriendo que hagáis para elaborar ese manual de calidad tan importante para nuestro sistema de gestión de la calidad que estamos implantando. Bueno, pues a modo de recordatorio os diré que bueno, esta semana vamos a dar el paso 4, ¿vale? Esta videoclase tiene que ver con la pieza 4, ese paso 4, ahora veremos en qué consiste. Y bueno, os haré un poco de recordatorio de lo que hemos hecho hasta ahora, ya que con esto de 2 semanillas de vacaciones igual a alguno o alguna está todavía un poco despistado. La primera semana, acordaros, dábamos el primer paso y en él pues veíamos que era la inclusión. ¿Os acordáis? Estuvimos viendo con diferentes ejemplos qué era la inclusión, estuvimos analizando también, haciendo un poco de autodiagnóstico cómo estaba la inclusión dentro de nuestra propia organización y elaboramos una ficha técnica sobre nuestra entidad. ¿Qué hicimos la segunda semana? Bueno, pues en ese paso 2, esa pieza 2 que poníamos en marcha esa segunda semana, versaba sobre lo que era un poco a modo introductorio, ¿no? Como base, que era un sistema de gestión de la calidad. Estuvimos analizando qué era un manual de calidad, qué eran los procedimientos y qué eran los registros. Y además hicimos un autodiagnóstico sobre cómo estaba la política de calidad dentro de nuestra entidad, ¿vale? La tercera semana, justo la que estuvimos trabajando antes de irnos de vacaciones, ese paso 3, esa pieza 3, era muy importante porque ya empezábamos a sentar las bases de lo que era el contexto, ¿vale? El contexto que era muy importante para poder implantar todo el sistema de gestión de la calidad. ¿Qué estuvimos viendo? Bueno, pues estuvimos viendo sobre todo lo que era la política de calidad, cómo redactarla, cómo comunicarla, ¿os acordáis? Hicimos la política de calidad de UTAI y la de cada una de vuestras entidades. Y además de eso lo acompañamos con otro de los registros, que era escribir la historia de tu entidad, lo que era la trayectoria, cómo habíamos llegado hasta este momento. Pues muy bien. Hasta aquí es los pasos que hemos dado y bueno, esta semana, como os decía, vamos a dar el paso 4. Os voy a compartir pantalla para que podáis ver, como os decía, la presentación que os he preparado de apoyo a la clase, a ese manual que también nos enviamos con la unidad temática de esta semana. Y bueno, pues esta pieza 4 seguimos con el contexto, el poder abarcar todo el contexto organizacional de nuestra entidad nos va a llevar varias semanas, ¿vale? Esta semana nos vamos a centrar pues, en lo que es el contexto organizacional y la cultura UTAI, ¿vale? Vamos a crear esa cultura UTAI, vamos a ver en qué consiste y va a ser muy interesante. Estoy convencida de que esta semana os va a resultar, es un tema bastante bonito y bastante apasionante, ¿vale? Bueno, pues en esta pieza 4, ¿vale? Lo que vamos a ver, lo que vamos a desarrollar, los contenidos tienen que ver en cuanto al contexto organizacional, ¿vale? A la cultura corporativa UTAI, que es la cultura corporativa UTAI, vamos a ver lo que es la misión, la visión, los valores de nuestra entidad, ¿vale? Como forma de nuestra cultura corporativa, ¿vale? Y vamos a determinar el alcance de nuestro sistema de gestión de la calidad, ¿vale? Y en el Trabaja el Paso, esta semana, vamos a realizar el registro número 6, el 06, ¿vale? En el que vamos a escribir la misión, la visión y los valores de nuestra entidad, ¿de acuerdo? Muy bien, pues bueno, pasando directamente a qué es el contexto organizacional, bueno, deciros que, como os comentaba antes, en el paso anterior definíamos la política de calidad dentro de lo que era nuestra organización, decíamos que esta era una de las primeras acciones que debíamos realizar
y que debemos establecer si lo que queremos es implantar un sistema de gestión de la calidad, que es justo lo que estamos haciendo durante todas estas semanas paso a paso, ¿verdad? Y además también escribimos la historia que recogía, como decíamos, esa trayectoria de nuestra entidad. En ambas, tanto en el desarrollo de la política de calidad como de la historia, hablábamos de la importancia que tenía el contexto de la organización, ¿vale? Cuando desarrollamos esos registros, el 04 y el 05 en concreto. Esta semana, pues nos disponemos sobre todo, como os decía, a ahondar sobre el contexto organizacional, ¿vale? Para que podamos hacer a posterior un análisis en profundidad del mismo. Lo haremos la semana que viene, ¿vale? De la misma manera que también vamos a empezar ya a definir nuestra cultura corporativa y queremos que transmitiros la importancia que tiene el tenerla definida, tenerla desarrollada, ¿vale? Por lo tanto, esta semana, como os decía, vamos a escribir la misión, la visión y los valores de nuestra entidad, ¿vale? Ese documento va a formar parte, como todos los que estamos elaborando, ¿vale? De ese manual de calidad que estamos desarrollando semana a semana, ¿vale? Y todo esto va a hacer que al final podamos actuar de una manera coherente con los principios y valores de nuestra organización, continuando con ese proceso de mejora continua de nuestra entidad que nos hemos propuesto, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es el contexto organizacional? El contexto de la organización es un nuevo requisito, ¿vale? De la norma ISO 9001/2015, ¿vale? Que es la norma en la que se inspira este sistema de gestión de la calidad que estamos implantando en nuestras asociaciones, ¿vale? Es el, como decía, el sistema de gestión de calidad que inspira el sistema de UTAI Inclusión, ¿vale? Y bueno, y como requisito, la norma nos exige como requisito que definamos ese contexto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la norma dice que dentro de lo que es el contexto de la organización debemos tener en cuenta, y esto es muy importante, todos los aspectos internos y externos que puedan afectarnos ¿a qué? Pues a la definición de los objetivos estratégicos, a la planificación del sistema de gestión de la calidad. Todo lo que pueda afectar, ya sea de manera interna o externa, debemos tenerlo en cuenta, debemos haberlo analizado y debemos tenerlo por escrito, ¿vale? Gran parte de los registros que estamos desarrollando, como os decía, semanalmente forman parte de ese contexto de la organización, ¿vale? La ficha técnica, la historia. Otros, sin embargo, nos están sirviendo de autodiagnóstico. ¿Para qué? Pues lo mismo, para establecer el punto de partida, ¿verdad?, de nuestra entidad en cuanto, por ejemplo, a la inclusión, en cuanto a la calidad, ¿vale? Como también venimos explicando, todos estos documentos están en revisión cero. ¿Qué quiere decir? Pues que conforme vayamos avanzando en las unidades temáticas, en el temario, vamos a poder ir actualizándolos, incorporando nuevos aspectos y, por supuesto, que mejorándolos, ¿vale? Ya que es muy, muy, muy importante que podamos definir y conocer perfectamente el contexto de nuestra organización, ¿vale? Vamos a continuar profundizando en esos aspectos del mismo en los siguientes temas. La semana que viene queremos realizar un DAFO de nuestra entidad, ¿vale? También a lo largo de diferentes unidades temáticas vamos a llegar a definir, por ejemplo, las partes interesadas, que hoy las citaremos, sus necesidades y sus expectativas. Vamos a llevar a cabo también un análisis de los riesgos y vamos a intentar o tratar de por lo menos generar un liderazgo sólido, que es muy importante en el establecimiento de un sistema de gestión de la calidad, un liderazgo sólido y metódico a todos los niveles, que englobe todos los niveles, ¿vale? Desde la toma de decisiones hasta la dirección de los recursos económicos, humanos, ¿vale? Y también, como no, a la política, liderazgo en la política de comunicación interna y externa, ¿vale? Es imprescindible que podamos establecer perfectamente el contexto organizacional antes de que comencemos a analizar y a definir los procesos y los procedimientos que en realidad son los que hacen funcionar a tu entidad, el alma de tu entidad. Antes de meternos en esa tarea, en esa faena, tenemos que tener bien definido y bien analizado el contexto y la cultura organizacional. Por eso estamos con todos esos aspectos que son más básicos, ¿vale? A modo de sentar los cimientos y de que esa manera pues podamos continuar, como os decía,
finalmente definiendo esos procedimientos de la manera más efectiva, ¿vale? En todas las organizaciones, en todas, sin excepción, hay una cultura. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, pues nos referimos a una fuerza consciente o inconsciente que predetermina el comportamiento de los miembros de tu organización y en consecuencia también de alguna manera predetermina los resultados, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que no siempre esa cultura ha sido planeada. A veces se nos da tampoco ha sido perfilada o definida por los líderes de la organización. No siempre esa cultura, como os decía, ha sido diseñada para acompañar a la organización en su dirección de crecimiento estratégica, que es la dirección que debemos tomar y es la que estamos iniciando, ¿verdad? Bueno, pues esto se puede convertir en un obstáculo e impedirnos continuar mejorando. Debemos tener en cuenta, esto es muy importante, que si finalmente nadie se ocupa de definir la cultura de una organización, entonces será la propia organización la que se va a encargar de crear su propia cultura. Aunque nadie se ocupe, esa cultura se generará, ¿vale? A lo largo de esta unidad temática os vamos a ir descubriendo por qué la cultura es la clave del éxito de la implementación de un sistema de gestión de la calidad en la organización inspirado en la norma, como os decía, ISO 9001-2015, ¿vale? Para el éxito y la sostenibilidad de la misma. Bueno, vamos a poneros, para que podáis haceros idea de la importancia de la cultura, ¿vale? Como os decía, y la importancia de no dejar que la cultura se genere por sí misma, sino que debemos diseñarla y definirla nosotros, os vamos a poner dos ejemplos que os van a sonar, ¿vale? Os vamos a poner el ejemplo de dos empresas, una de ellas va a ser la industria Patito, ¿vale? Y si le preguntamos a cualquier trabajador, a cualquier colaborador de esta empresa, de esta industria Patito, resulta que si le preguntamos nos va a responder, ¿vale?, que los colaboradores en esta empresa, en esta organización, no son valorados, ¿vale?, que tienen los peores sueldos, que el director cuida cada céntimo, que no invierte en mejoras, que exige resultados, pero que no tienen ni siquiera las licencias de Office con las que trabajan, ¿vale? Por lo tanto, hacen lo que pueden, ¿vale? En el talento también se ahorra, se contrata al talento más barato, existe una nula preparación y, bueno, pues el primer día de trabajo se incorporan al puesto sin recibir ninguna instrucción, no desarrollan planes de capacitación continua, ¿vale? Esto es lo que nos dice si le preguntamos a cualquier trabajador o cualquier colaborador de las industrias Patito. Bien, sin embargo, si le preguntamos a cualquier colaborador o cualquier trabajador de la comercializadora Sinlit, ¿vale?, si le preguntamos, resulta que nos van a responder que esta empresa es muy buena, ¿vale? Sí que existe la capacitación y también existe un ambiente de trabajo adecuado. Y además cuentan, y esto es muy importante, con las herramientas necesarias. Sin embargo, si le preguntamos para qué sirve su empresa, resulta que no saben. Si les preguntamos hacia dónde se dirige la empresa, tampoco lo saben. Si les preguntamos qué es lo que les motiva a ir todos los días a trabajar, te van a decir que el sueldo. Y si les preguntas por el líder, te van a decir que es el director, pero con una sensación de lejanía y de no compartir ninguna información, ¿vale? Como si estuvieran hablando de Saturno, ¿vale? Estas empresas, os decía que os iban a sonar. ¿Por qué? Porque estas empresas existen, están ahí fuera. Siempre vemos en las redes sociales vídeos, ¿verdad?, en las que aparecen esas empresas de ensueño, ¿no?, idílicas. Escuchamos hablar de empresas como Google, con unas instalaciones increíbles, con motivación de la creatividad, de la participación, etc. Pero las industrias Patito y las comercializadoras Sinlit son las que realmente conocemos a nivel real, ¿verdad? Son las que están instaladas en nuestra ciudad. Incluso es posible que las conozcamos porque sea la empresa en la que nosotros trabajamos, con otro nombre, ¿verdad?, pero con los mismos resultados.
Bueno, pues vamos a analizar qué tipo de cultura existe en estas industrias patito y en esta comercializadora, ¿vale? Para ello vamos a analizar cómo se manifiesta una cultura dentro de una empresa, dentro de una organización, ¿vale? Pues resulta que la cultura va a estar representada por tres grandes conceptos que no siempre vamos a controlar. Por eso es tan importante definir bien la cultura, ¿vale? La cultura, como os decía, está representada por tres grandes conceptos. Uno, pues los rituales, las leyendas, lo que la gente cuenta, ¿verdad?, de tu empresa, de tu organización. Dos, los valores, que es algo que todos llevan en las venas, todos los que participan de la misma, y esto es lo que les hace actuar de una manera o de otra. Y por otro lado está la acción inconsciente, todo lo que todos hacen sin pensar y sin saber por qué, ¿vale? Entonces vamos a hablar de las industrias patito en este caso, ¿vale? Primero vamos a hablar de las industrias patito. ¿Qué pasaba con ella? Bueno, pues para saber qué pasaba con ella, vamos, por ejemplo, a poner el ejemplo de María, que es una chica que empieza a trabajar en esta empresa, ¿vale? Y resulta que nada más llegar a la empresa, como hemos dicho, no recibía ninguna instrucción, ¿verdad? Se va a su puesto de trabajo y en sus primeras horas todo lo que escucha a un lado y a otro es que el director es un explotador, ¿vale? También escucha que tiene que lograr los mejores resultados aun cuando no tiene ni siquiera las herramientas básicas que necesita. Le van a decir todos que se quieren ir de la empresa en cuanto puedan. Y todas esas historias al final forman parte de cada una de las conversaciones que va teniendo con cada uno de los nuevos compañeros. ¿Qué va a pasar cuando pasen unas semanas? Bueno, pues cuando pasen unas semanas resulta que María se va a dar cuenta de que el único valor que existe en la compañía es el económico. Es decir, si tiene que decidir entre de tener un producto porque no cumple con todas las especificaciones de calidad, por ejemplo, o dejar que se vaya el producto porque es un pedido bastante grande y además en la junta del día anterior les refirieron que hacía falta flujo en la empresa, ¿qué va a decidir? Pues claramente María va a decidir enviar el producto a pesar de que, como decíamos, no reúne todas las condiciones, todos los requisitos de calidad, todos los estándares, ¿vale? Bueno, pues con esta dinámica va a llegar el día en el que María decida que para qué se va a esforzar, ¿vale? Que no va a dejar todo su esfuerzo y todo su talento en una empresa en la que ni siquiera la valoran. ¿Por qué va a ir a trabajar? Pues va a ir a trabajar pues, por necesidad, porque necesita recibir la nómina. Pero, ¿qué va a hacer María? Adoptar el comportamiento que vio el primer día que llegó a la empresa. Es decir, va a hablar mal de la empresa a cualquier persona que se le ponga delante. Y además le va a importar bien poco, como decíamos, el producto, el cliente y la calidad. No van a atender a la satisfacción del cliente. Vamos a ver ahora qué sucede con el caso de la comercializadora sin lead, ¿vale? Bueno, pues como no hay un liderazgo visible, ¿qué es lo que sucede? Pues que se van a generar grupos. Esto es algo que sucede siempre que no hay un liderazgo visible y fuerte, ¿vale? Esos grupos, cada uno se va a forzar en su trabajo, pero al no haber un liderazgo bien definido, cada uno va a remar en una dirección distinta, ¿vale? Todos van a cuidar de su trabajo, eso sí es verdad. ¿Por qué? Porque es una buena empresa. Pero ninguno va a sentir esa pasión que debe sentir por lo que hace, ¿vale? Difícilmente van a aparecer ideas que permitan mejorar y la creatividad y la participación dentro del personal de la empresa va a ser muy, muy escasa. Lo que acabamos de ver que sucede con estas dos empresas es el resultado, como os decía antes, de no planificar, de no definir cuál es la cultura que queremos en nuestra empresa. Eso es lo que sucede cuando dejamos que la cultura se genere sola, ¿vale? Se genere por sí sola. Por eso es muy importante la cultura organizacional, como os decía, ¿vale? El contexto de la organización es un requisito que no se puede olvidar la organización, ¿vale? Por eso es tan importante que sepamos, que la conozcamos y que la definamos, ¿vale? ¿Qué debemos definir? Pues debemos definir, desde luego, quiénes somos, dónde queremos ir, cómo vamos a hacerlo y también, como no, cómo vamos a comunicarlo.
¿vale? Muy importante. Y estaréis diciendo, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con un sistema de gestión de la calidad inspirado en la norma ISO 9001-2015? Bueno, pues para que podamos realmente implantar un sistema de gestión de calidad que produzca cambios reales en nuestra organización, debemos involucrar a todos los miembros de nuestra organización, debemos generar una cultura de calidad en torno a eso, ¿vale? Es muy importante porque si no logramos generar esa cultura de calidad o de mejora continua o de enfoque en el cliente, en el beneficiario, en nuestro usuario, ¿vale? Entonces, todo este trabajo que estamos haciendo para implementar un sistema de gestión de calidad se va a quedar en un sistema de gestión de la calidad vacío, en un sistema de gestión de la calidad sin alma, ¿vale? Donde solo se cumple porque se tiene que cumplir. Todo parece una imposición y no conseguiremos realmente los cambios que necesitamos. Hay que tener en cuenta que la organización es un sistema dinámico, abierto, que se encuentra, ¿vale?, en constante interacción con el entorno, ¿vale? Por lo tanto, van a existir diferentes factores del contexto que afectan a nuestro desarrollo, ¿vale? Y en consecuencia conduce a diferentes formas del desempeño organizacional. El estudio de este contexto de la organización, ¿vale?, se constituye como un elemento clave para la supervivencia de las organizaciones y para la planificación del sistema de gestión de la calidad. Resulta ser una decisión estratégica organizacional producto del análisis y la comprensión de la organización y de su entorno, ¿vale? Tampoco vamos a olvidar la evaluación, pues, de las condiciones actuales y, sobre todo, intentar predecir los cambios de futuro. También es muy importante que lo tengamos en cuenta, que intentemos anticiparnos a ellos. ¿Por qué? Porque esto es un proceso dinámico que nos va a permitir planificar y proyectar las actividades de los procesos del sistema de gestión de la calidad a fin de que sean pertinentes y adecuados para proporcionar la calidad y la capacidad de adaptarnos a las tendencias actuales y a las condiciones futuras que puedan suceder. ¿De acuerdo? Bueno, pues antes de empezar a definir el contexto de la organización, vamos a intentar comprender, ¿verdad?, este contexto, cómo se encuentra, ¿vale? Para que podamos comprenderlo, deberemos determinar, como decíamos anteriormente, el contexto interno y el externo. Ambos son igual de importantes, ¿vale? El contexto interno de la organización es el entorno, ¿vale?, en el que se propone alcanzar los objetivos. El contexto interno puede incluir desde el enfoque de la gestión pública, las relaciones contractuales que tengamos con los asociados, las partes interesadas, ¿vale? Todo esto es contexto interno. Deberemos también tener en cuenta que todo esto se relaciona íntima y directamente con la cultura, con las creencias, con los valores o con los principios dentro de nuestra organización. Además, deberemos tener en cuenta la complejidad de los procesos y la estructura de nuestra organización. Para que podamos determinar, además, el contexto externo, deberemos considerar todas las cuestiones que derivan del entorno social, todo lo que nos rodea, ¿vale? El entorno social, el entorno ambiental, el entorno tecnológico, el ético, el político, el jurídico, el económico, todos esos factores también afectan a nuestra organización y forman parte de su contexto, ¿vale? Algunos cambios, o sea, algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, cambios en la legislación. Cambios económicos, ¿vale? Porque no recibamos una financiación que veníamos recibiendo, por ejemplo. Puede haber acontecimientos que afecten a nuestra imagen corporativa. Puede haber cambios en la tecnología que también de alguna manera nos afecten, ¿verdad? Ahora con esto de la pandemia, ¿qué hemos visto? Que se han incrementado muchísimo la utilización, ¿verdad?, de todo lo que tenga que ver con lo digital, ¿verdad? Ahora utilizamos mucho más, por ejemplo, el teletrabajo. Antes se veía como muy lejano y ahora ya es una realidad,
Bueno, pues ese cambio nos puede afectar, de hecho nos ha afectado, ¿vale? Pues estaría dentro de lo que es los factores externos, ¿vale? Debemos plasmar toda esa información que se encuentra en nuestra cabeza, pero que nunca nos hemos decidido a escribir. Pues bien, ha llegado la hora de hacerlo, ¿vale? De que vayamos escribiéndolo. La sistematización de la información es muy valiosa y demuestra cuál es nuestra auténtica cultura organizacional. Recordar, no dejar que la cultura se genere por sí misma. Ya hemos visto los peligros que entraña, ¿vale? Igualmente es importante que determinemos todos los factores que nos afectan tanto de manera positiva como de manera negativa, ¿vale? ¿Que nos afectan a qué? Que nos afectan a los resultados, ¿vale? Y que son necesarios controlar para que podamos llevar a cabo el cumplimiento de nuestros objetivos, de nuestras metas, ¿vale? Debemos controlar y examinar toda la información proveniente de estas cuestiones, ya sean internas o externas, ¿vale? Las cuestiones se incluyen dentro de factores positivos y negativos, como decíamos, todo para que podamos comprender la organización y su contexto. Es muy importante que tengamos definido todos esos factores, los internos y los externos, todos los que sean relevantes y que puedan afectar al cumplimiento de nuestro propósito, ¿vale? Que puedan afectar a la dirección estratégica, ¿vale? Y además debemos tener en cuenta que nuestra organización no es una isla en mitad del océano, sino que lo que sucede es que existen una gran variedad de elementos que se conjugan y que inciden en la misma. Nos referimos al entorno, ¿vale? Al entorno en el que se mueve, ¿vale? En el que se desenvuelve nuestra organización. El papel que desarrolla el entorno en el desarrollo, por ejemplo, de diferentes actividades de una organización es prácticamente uno de los factores que más influye. Cuando vamos a diseñar y a poner en marcha una actividad tenemos que tener en cuenta el entorno, ¿verdad? Además de las personas que van a participar de la misma, ¿verdad? La interacción que existe entre el entorno y la propia entidad es constante. Por eso debemos tener controlado también los factores externos, ¿de acuerdo? Es necesario que el ambiente interno y externo, además de la organización, estén interaccionando continuamente, ya que se condiciona y como consecuencia se modifica uno al otro. Las influencias y las interacciones con el ambiente tienen que ser identificadas. Tenemos que tenerlas controladas, como decíamos, ¿vale? De esta manera vamos a poder potenciar las que nos favorecen y evitar las que no deseamos, ¿vale? Por lo tanto, debemos comprender el contexto de la organización porque esto supone definir y analizar aquellos factores internos y externos que puedan afectar ¿a qué? A estos 3 puntos que tenemos en la diapositiva. Al propósito de la organización. ¿Cuál es el propósito de la organización? Lo vamos a ver después. El propósito de la organización es su misión, pero también es su visión y sus valores y sus políticas y sus objetivos, ¿vale? También deberemos controlar, definir y analizar tanto factores externos e internos que puedan afectar ¿a qué? A la dirección estratégica de tu entidad, como veníamos diciendo. A esas acciones planificadas para conseguir los objetivos estratégicos establecidos. Todo lo que pueda afectar o modificar esto debemos tenerlo controlado. Y también aquello que pueda afectar o influir a la capacidad para conseguir los resultados previstos. El funcionamiento eficaz de una organización está íntimamente relacionado con el control jerárquico de la misma. Muy importante es tener establecido ese organigrama, ¿vale? Lo que conocemos por liderazgo organizacional, al que le vamos a dedicar una unidad temática completa, ¿vale? Entonces hoy no me extenderé mucho. Para que podamos convertir a nuestra organización en una entidad centrada en la calidad y en el cumplimiento de objetivos estratégicos, sí es necesario que ese liderazgo se extienda a todos los niveles, favoreciendo además todas las condiciones necesarias y promoviendo la responsabilidad, promoviendo el compromiso de todas las personas que pertenecen a la misma, bajo un solo propósito. ¿Cuál? El de alcanzar los objetivos propuestos y obtener los mejores resultados posibles. ¿Vale? Todo esto implica ¿el qué? Implica un cambio
de cultura organizacional, ¿vale? Que nos garantice el entendimiento de las estrategias en todos los niveles y la participación de todos y todas como elemento fundamental para el logro de esos objetivos estratégicos, ¿vale? El riesgo, también he hablado al principio del riesgo. El riesgo es inherente a todos los aspectos relacionados con el sistema de gestión de la calidad. Por lo tanto, también deberemos determinar los riesgos y las oportunidades de forma proactiva, ¿vale? En relación al impacto que puedan llegar a generar en el cumplimiento del propósito que tengamos, ¿vale? Debemos examinar aspectos relacionados con recursos humanos, con la infraestructura, con la capacidad de respuesta, con la satisfacción del cliente o del usuario, con los requisitos del producto y o servicio, de las partes interesadas, el control operacional, entre otros, ¿vale? Por eso realizaremos, como os decía, el DAFO la semana que viene. Ese análisis en profundidad, tanto de factores externos e internos, las oportunidades, las amenazas, las debilidades y las fortalezas. Todo eso lo veremos la semana que viene. Deberemos, para tener controlados los riesgos y las oportunidades, igual de importantes, ¿vale? Deberemos tener en cuenta la identificación y la intervención de los riesgos bajo un enfoque siempre sistemático como mecanismo preventivo, ¿vale? Del sistema de gestión de forma tal que se eliminen esas causas potenciales y de esta manera podamos prevenir el que ocurra, el que suceda, ¿vale? El énfasis en la administración de los riesgos nos permite minimizar esos impactos negativos, ¿vale? Que puedan llegar a afectar a la capacidad de la organización para el cumplimiento de los objetivos, ¿vale? Además de comprender a la organización y a su contexto, ¿qué deberemos tener controlado? Bueno, pues deberemos comprender también, muy importante, que también las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Las partes interesadas, como he dicho antes, también van a formar parte de una unidad temática. Le vamos a dedicar tiempo y nos vamos a detener en ellas porque son muy, muy importantes. ¿De acuerdo? La búsqueda de creación de valor a las partes interesadas tiene que ser un objetivo común en nuestra organización, ¿vale? En aquellas organizaciones que se encuentran orientadas al éxito, orientadas a la calidad, como va a ser la nuestra, ¿vale? Ya que la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas contribuyen al logro del éxito sostenido de la organización. ¿Quiénes consideramos partes interesadas? Bueno, pues entre otras, por ejemplo, pueden ser los clientes internos y externos, los beneficiarios, los asociados, los empleados, los proveedores, las administraciones que nos financian, ¿vale? Así como nuestra propia organización. Para que podamos identificar a todas las partes interesadas, debemos decidir sobre qué nos debe preocupar y ocupar como organización, ¿vale? Porque las partes interesadas añaden valor a la entidad o, de alguna manera, se ven afectados por las actividades que llevamos a cabo, que realizamos. Siempre es mirando a las partes interesadas, ¿vale? Por lo tanto, vamos a llevar a cabo la identificación y la satisfacción de las necesidades y expectativas de los mismos. Todo esto es súper importante a la hora de implementar un sistema de gestión de la calidad inspirado en la norma, como os decía, ISO 9001-2015, de forma eficaz y de forma eficiente. Por lo tanto, debido al efecto potencial que tienen sobre el contexto de la organización las partes interesadas, ¿vale? A la hora de facilitarles y proporcionarles servicios y recursos que satisfagan esas necesidades, ¿vale? Para poder centrarnos en el cliente, en este caso en las partes interesadas, también para poder cumplir con los requisitos legales que se nos exigen, ¿vale? Se hace necesario establecer y definir cuáles son las partes interesadas que son pertenecientes a nuestro sistema de gestión de la calidad y también cuáles son los requisitos, ¿vale? De esas partes interesadas.
que también están incluidos en el sistema de gestión de la calidad. Y además deberemos realizar, como en todo, un seguimiento y una revisión sistemática de esta información. ¿De acuerdo? Pues un poco analizado lo que es el contexto, comprendido lo que es el contexto, y no solo el contexto organizacional, sino también las necesidades y expectativas de las partes interesadas, vamos a continuar avanzando, en este caso, con la cultura corporativa UTAI, ¿vale? Como venimos diciendo desde el primer día, uno de los objetivos del proyecto UTAI Inclusión es conseguir una cultura organizacional orientada a la calidad. Implementar en todas y cada una de las organizaciones que formáis parte de este proyecto una cultura orientada a la calidad, para que de esta manera podamos mejorar todos los procesos. ¿Cómo queremos hacerlo? Pues a través de la capacitación enfocada al desarrollo de programas de mejora, al fortalecimiento de los equipos de trabajo, a una mejor atención al usuario, así como también queremos generar aspectos culturales dentro de vuestra organización que conduzcan a una mejor organización, ¿vale? Que además involucre un lenguaje sencillo, una comunicación constante y compartida por todos y todas, ¿vale? ¿Por qué? Porque contar con unos valores culturales determinados que puedan ser asimilados y compartidos por todos es fomentar la creación de un ambiente favorable que estimule el qué, pues todo esto que nos beneficia tanto la participación, la creatividad, la lealtad dentro de la organización, la responsabilidad, el sentido de pertenencia, la satisfacción de la atención al usuario, ¿vale? Por lo tanto, debemos tenerlo en cuenta. Como decíamos al principio, la cultura no debemos dejar que se genere por sí misma, sino que debemos definirla, diseñarla, planificarla, ¿vale? Hay muchísimas organizaciones que trabajan muy duro para conseguir sus metas y llegar a la idea de futuro que quisieran ser, que quisieran alcanzar, ¿vale? Pero no lo consiguen. ¿Por qué no lo consiguen? Porque se pierden por el camino. ¿Y por qué se pierden por el camino? Pues principalmente se suelen perder porque no tienen definida su misión y su visión. Esto parece muy fácil, definir la visión y la misión de nuestra entidad, de nuestra organización, pero no lo es en la práctica. ¿Por qué no lo es en la práctica? Pues porque no dedicamos tiempo suficiente a definir y a compartir con todos los miembros de la organización qué somos y qué queremos llegar a ser, ¿vale? Y esto es uno de los mayores errores y que supone uno de los mayores obstáculos a la hora de poder desarrollar esa estrategia determinada y adecuada para conseguir esas metas y esos resultados que nos hemos propuesto. Si el objeto principal o la razón de ser de nuestra organización no está bien definida, vamos a perder eficiencia y eficacia en nuestro trabajo, ya que esto va a ocasionar confusiones a todos los niveles dentro de la organización. Si la misión no es definida correctamente por los líderes de la organización o no es explicada o no es compartida por el resto de miembros de la organización, fácilmente nos perderemos, como decíamos, en este camino y no alcanzaremos los resultados deseados. Y por supuesto que tampoco alcanzaremos la visión que hemos proyectado de futuro. Entonces, ¿cuál es la importancia de la misión, la visión y los valores de nuestra entidad? Bueno, pues la misión, la visión y los valores van a hacer una descripción de nuestra organización que nos va a ayudar muchísimo a la hora de definir una estrategia, ¿vale? De cara a poner en marcha nuestras acciones. Una misión nos va a hacer centrarnos en el ahora, en lo que queremos hacer ahora. Y una visión nos va a hacer centrarnos en el mañana y en la estrategia que utilizaremos para hacer realidad esa visión. Entonces, ya que podemos hablar de que la misión es el estado actual de nuestra organización, lo que queremos hacer cuando empezamos o cuando nos planteamos dicha descripción, mientras que la visión va a ser el lugar a donde queremos llegar, ¿vale? En unos años, en unos meses, depende de lo que definamos. Y ahora viene lo importante, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues estableciendo las estrategias principales de nuestra organización.
¿Cómo vamos a hacerlo? Pues a eso responden los valores. Los valores de nuestra organización nos van a indicar una vía para realizarlo, siguiendo aquellos ideales que perseguimos. ¿Cómo redactar la misión? Bueno, pues podemos redactar la misión respondiendo a cuestiones como ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Quiénes son nuestro público objetivo? ¿Cuál es nuestro ámbito geográfico? ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? ¿Qué es eso que nos diferencia de nuestros competidores? Y además deberemos escribirlo de forma clara y de forma sencilla. Por lo tanto, la misión cuenta lo que somos, lo que hacemos, lo que ofrecemos, cuáles son nuestros objetivos, ¿vale? Lo que nos diferencia de las tareas que hacemos. Por lo tanto, la misión es la expresión de las funciones que debemos cumplir como organización para poder servir a las partes interesadas. En otras palabras, la misión es la razón de ser de la organización. Hay organizaciones que han asumido, por ejemplo, la misión de otra organización, sin hacer un proceso reflexivo individual en el que se cuestione cuál es nuestra razón principal. Nunca se han parado a reflexionar, por ejemplo, ante preguntas como quiénes somos, que viene a ser pues, cuál es nuestra identidad, nuestro reconocimiento legal. Todo esto al final nos legitima nuestra acción, ¿verdad? Hay que pararse a pensar qué buscamos, cuáles son las funciones que realiza nuestra organización, qué cambios fundamentales deseamos lograr en el medio en el que trabajamos o para el que trabajamos, ¿vale? Por eso decimos que es la razón de ser de nuestra entidad. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuáles son los valores, los principios motivacionales que nos conmueven? ¿Para quiénes trabajamos? ¿Para qué sectores? ¿Hacia cuáles nos orientamos principalmente? ¿A dónde se dirigen esos esfuerzos? Hay otras organizaciones que adoptan la misión de otra organización porque tiene la misma razón de ser y se dedican a lo mismo. Esto suele pasar con muchas ONGs. Aunque se asuma la misión de otra organización, es necesario que nos planteemos todas estas cuestiones que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Es necesario ese espacio de reflexión interno propio, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada organización cuenta con su propia idiosincrasia. Los distintos entornos donde se desarrolla hace que esto nos condicione sus valores, los grupos de interés, aunque nos dedicamos a la misma, ¿vale? Debemos tener en cuenta todo esto. La mayoría de las veces tenemos todo nuestro tiempo, el 100%, ocupado en hacer tareas sin parar y somos incapaces de hacer un alto en el camino para reflexionar sobre lo importante que es todo esto, ¿vale? Y nos perdemos en el día a día. Por eso es tan importante pararnos y redactar nuestra misión, tenerla clara, ¿vale? Si no sabemos cuál es nuestra razón de ser y no sabemos qué queremos ser en el futuro, cuando seamos mayores, cuando nuestra organización alcance un grado de madurez importante con el que soñamos, ¿vale? Es sencillo que nos perdamos, no pudiendo ser una guía clara para decidir lo que hay que hacer hoy y lo que hay que hacer mañana. Por eso es tan importante. Os he puesto aquí un ejemplo. Dice, érase una vez, en la Edad Media, estaban dos hombres partiendo piedra con un puntal de metal. Se acerca a otro y les pregunta qué están haciendo con el puntal de metal. Uno de los hombres le dice, pues nada, aquí picando la piedra. En este momento, el otro hombre, sin embargo, lo corrige y le dice al forastero, estamos creando los cimientos de una hermosa catedral. Si bien es verdad que estaban picando piedra, pero picar piedra tenía un sentido, ¿vale? Definido estratégicamente, que era crear esa catedral. Pues eso es lo que, así es como definimos la misión, ¿vale? ¿Qué es la visión? Bueno, hemos visto que era la misión. La visión nos habla de propósitos, de los propósitos a los que queremos llegar a conseguir, ¿vale? Es una declaración de intenciones
que identifica dónde quiere estar la organización en un futuro y en qué condiciones quiere llegar a ese punto. Siempre pensando en cuál es la mejor forma de satisfacer a las partes interesadas. Debe ser una meta ambiciosa y extraordinaria, aunque también debe ser una meta realista y alcanzable dentro de nuestro círculo de influencia. Su horizonte es a largo plazo, 3, 5 o 10 años, no más, ¿vale? Debe tener un carácter inspirador y motivador. Por lo tanto, es requisito fundamental que suscite o que genere una emocionalidad colectiva positiva, ilusión, entusiasmo, ambición, ¿vale? Pero al igual que la visión, nos sirve de rumbo y nos proporciona un criterio a la hora de tomar decisiones. Si tenemos clara nuestra meta, será más fácil tomar decisiones para llegar a ella, ¿vale? La visión se materializa a partir del compromiso con los demás y el deseo de alcanzar esa meta, ese destino mejor, ¿vale? Para saber cómo redactar la visión, bueno, pues para saber cómo redactar la visión deberemos responder a cuestiones como, por ejemplo, ¿qué quiero lograr? ¿Dónde quiero estar en el futuro? ¿Qué podría incorporar a la organización que no esté haciendo ahora? ¿Para quién lo haré? ¿Qué recursos o cualidades debo tener en el futuro para poder conseguir eso? ¿Vale? Lo que está claro es que si no nos hacemos estas preguntas, seguramente estaremos a merced de las circunstancias, de lo que venga. Por lo tanto, es muy importante que tengamos proyectada una idea de futuro. Esto nos puede facilitar mucho, por ejemplo, preguntarnos cómo queremos que sea nuestra organización en los próximos años, dentro de 10 años, dentro de 5 años, ¿vale? E intentar imaginarlo. Después lo escribimos. Si tenemos clara la misión y la visión en la organización, esto nos puede servir como estrategia eficaz. Esto nos va a ayudar a conseguir unos resultados previstos de manera eficiente, ¿vale? La visión y la misión de una organización constituye la base de todas las estrategias y políticas. Es importante, por lo tanto, dedicar ese tiempo que decíamos de reflexión a su revisión, si ya la tenemos. Y si no la tenemos, a definirla esta semana, ¿vale? Para que posteriormente, como os decía, cuando entremos con los procedimientos, poder desarrollar una planificación estratégica eficiente. Además, en la visión, no sé si lo he dicho anteriormente, debe ser positiva, atractiva, inspiradora y suponer un desafío, pero realista, siempre realista, ¿vale? Para conseguir las metas y desarrollar una planificación estratégica eficiente es necesario planear las acciones organizativas alineadas con la visión y la misión. Y por supuesto hay que hacer partícipes a todos los grupos de interés relevantes de la organización, fomentar las alianzas estratégicas e implicar a todas las personas que podamos de la organización. No hay viento favorable para el barco que no sabe dónde va, ¿verdad? Nosotros lo sabemos y como lo sabemos vamos a encontrar ese viento favorable que nos lleve hasta allí. Por último, dentro de lo que era la cultura UTA, ¿y qué son los valores? ¿Qué van a ser los valores? Bueno, pues los valores hablan de nuestra forma de ser. Son los principios éticos para conseguir la misión y la visión. Son nuestra personalidad como organización, ¿vale? Estos valores deben plasmar la realidad de los dirigentes, no sus deseos, sino la realidad, ¿vale? No debemos tampoco excedernos a la hora de redactarlos, que no sean más de 10, ¿vale? Para que no perdamos credibilidad. Los valores constituyen pues ese conjunto de principios, de reglas, bajo las cuales se van a guiar las actitudes y las conductas de las personas y los grupos que componen la organización. Es, por ejemplo, qué reglas éticas y de funcionamiento nos guían, en qué creemos, cómo queremos ser vistos. Cuando definimos los valores de una organización, debemos tener en cuenta siempre que la entidad debe tenerlos,
realmente, no que suenen bien, sino que los tengamos. Y además debemos creer en ellos. Deben ser coherentes y estar alineados con la organización. Algunos ejemplos, por ejemplo, de valor podría ser la cooperación, el trabajo en equipo, la participación, la proactividad, el I+D, la innovación, la transparencia, la responsabilidad social, medioambiental, la orientación a resultados, la orientación a las personas, la orientación al cliente, la creación de valor, la mejora continua, el uso de las tecnologías, el liderazgo, la eficiencia y la calidad. ¿Vale? Y ahora después, posteriormente, veremos los principios del sistema de gestión de la calidad ISO 9001/2015 y también esos principios nos podrían servir como valores a la hora de redactarlos, ¿vale? Porque los vamos a aplicar dentro de nuestra organización. El valor de una persona se transmite con su actitud, ¿vale? No con su palabra. Por lo tanto, sé perseverante en tu forma de mejorar el trato a las personas. Os he añadido, además, en la unidad temática, ejemplos de misión, de visión y de valores de algunas asociaciones de carácter social con el fin de que podáis tener diferentes versiones. Además, sabéis que os adjuntamos también la misión, visión y valores de UTAI, y con todo ello pues podáis hacer ese momento de reflexión interna con el resto de personas de vuestra organización y poder o bien actualizar la misión, visión y valores que tenéis ya escritos o escribirlo de nuevo esta semana, ¿vale? Definirlo y bueno, pues os hemos dejado ejemplos, por ejemplo, de la ONCE, de Plena Inclusión, de Síndrome de Down, de COCENFE, de Cáritas, de Médicos Sin Fronteras, de ACNUR, ¿vale? Asociaciones, como digo, de carácter social muy importantes. Vais a ver multitud de ejemplos y vais a ver cómo es muy sencillo, pero también es muy útil. Y este documento que vamos a desarrollar esta semana nos va a ayudar mucho a seguir completando y elaborando ese manual de calidad, ¿vale? Vamos a ver también como parte de ese contexto, ¿vale? En el que debemos inscribir a nuestra organización el alcance de nuestro sistema de gestión de la calidad. Es algo que también debemos tener en cuenta, ¿vale? Es otro de los aspectos que debemos determinar y desarrollar. ¿Qué queremos decir con el alcance? Pues el alcance, ¿qué alcance va a tener el sistema de gestión de la calidad dentro de nuestra organización? ¿A qué se va a aplicar y a qué no se va a aplicar? ¿Vale? Ya que el sistema de gestión de la calidad pues es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, que interactúan entre sí y que establecen políticas, objetivos y procesos con el fin de lograr estos objetivos. Bueno, pues vamos a ver cuáles entran dentro del sistema de gestión de calidad y cuáles no, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo sistema de gestión de la calidad tiene límites y hay aspectos donde estos requisitos pueden aplicarse o no. Esto es lo que conocemos como el alcance, ¿vale? El alcance sí que debe incluir aquellos procesos que son necesarios para garantizar que el sistema contiene todo el trabajo necesario para complementar las actividades planificadas con éxito, ¿vale? A la hora de fijar el alcance del sistema de gestión de calidad inspirado en la norma ISO 9001/2015, pues lo más importante es definir y controlar qué incluimos y qué no incluimos en dicho sistema, ¿vale? Por lo tanto, la organización también debe determinar estos límites, qué es de aplicación dentro del sistema y qué no. Cuanto más podamos aplicar dentro del sistema, mucho mejor, sobre todo aquello que sea relevante, ¿vale? Por eso tenemos que analizar previamente el contexto, tanto interno como externo, ¿de acuerdo? Son muchos los estudios que determinan que efectivamente los modelos de gestión establecidos en normas internacionales como la ISO 9001 pues han contribuido significativamente en el desempeño empresarial y organizacional, que producen esos cambios, que nos dan esa solidez estructural en las organizaciones y nos permite forjar medidas de mejora, ¿vale? Por lo tanto, por eso os proponemos adoptar este sistema, ¿vale? Que es clave.
adaptar implantar este sistema de gestión de la calidad, desde luego que debe ser una decisión estratégica, como estamos adoptando desde el principio, para que la organización pueda mejorar, ¿vale? Y debemos tener en cuenta, como decíamos, el alcance, ¿vale? El alcance sobre qué productos, sobre qué servicios van a estar cubiertos por el sistema de gestión de la calidad y cuáles no. Y también facilitar la justificación de por qué no incluimos algunos servicios o algunos productos, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo muy, muy claro. Y además el alcance del sistema de la gestión de la calidad pues, debe estar disponible, debe estar documentado, recordáis lo que era documentado, ¿verdad? Y debe estar al alcance de todo el mundo, ¿vale? De toda la gente que participa en la organización. Decíamos que cuantos más productos, servicios, procedimientos podamos incluir dentro del sistema de la calidad, mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos a ver, como os decía, los principios de gestión de la calidad basados en el modelo de gestión de la calidad ISO 9001/2015, ¿vale? Esta norma establece 7 principios, ¿vale?, filosóficos que deben inspirar todo el sistema de gestión de la calidad y que debemos adoptar como valores y como eje vertebrador de nuestra organización. Por eso les decía que estos 7 valores, estos 7 principios, los podemos incluir dentro también de los valores a la hora de definir, describir la visión, la misión y los valores, ¿vale? El primero es el enfoque al cliente, ¿vale? El sistema de gestión de la calidad ISO 9001 entiende que el éxito sostenido de una organización se logra al satisfacer las necesidades del cliente, tanto directo como indirecto, y superar sus expectativas. La interacción con el cliente nos proporciona la oportunidad de generar valor. Es muy importante este contacto, el estar enfocado al cliente y comunicarnos con él. Quien dice cliente, quien dice usuario, beneficiario, dice asociado, dice partes interesadas, ¿vale? El liderazgo. Bueno, pues este principio de liderazgo dentro de esta norma dice que la unidad de propósito y de direccionamiento de la organización se constituye a partir del liderazgo en todos los niveles, ¿vale? Y es esto lo que propicia el logro de los objetivos. El compromiso con las personas. La organización debe contar con personas competentes y proporcionales empoderamiento para que logren ese compromiso y esa motivación, para que alcancen esos resultados previstos, ¿vale? También está enfocado a procesos, eso que vamos a describir más adelante, ¿vale? Gestionar las actividades por procesos, por procedimientos, asegurando la interacción y la disponibilidad de los recursos para su operación. Esto conduce a un sistema coherente para el logro de unos objetivos de manera eficaz y eficiente, porque esos procesos los definiremos de la manera más efectiva, ¿vale? Está centrado en la mejora continua, ¿vale? Es un proceso recurrente que nos permite mantener los niveles actuales de desempeño, reaccionar a los cambios dentro del contexto interno y externo, identificar las oportunidades y asumir los riesgos, ¿vale? Toma de decisiones, pues basada en qué? En la evidencia, ¿vale? La objetividad y la confiabilidad de la toma de decisiones se basa en el análisis de los datos y la información confiable y precisa del sistema. Por eso todo debe estar documentado y perfectamente definido. Y, por supuesto, la gestión de las relaciones. Está orientado a satisfacer necesidades y expectativas, no solo de los clientes y de los proveedores, sino de todas las partes interesadas. Es algo que debemos tener siempre en la cabeza. Es decir, que se gestionan las relaciones tanto en el contexto, en el entorno interno como en el entorno externo de la organización. ¿Vale? Y bueno, esta semana, como os decíamos, os proponemos que escribáis la misión, visión y los valores de vuestra entidad. Yo estoy segura de que algunas de vuestras organizaciones ya los tienen escritos. De todas maneras, es bueno que lo analicemos una vez estudiada la unidad temática, ¿vale? Teniendo en cuenta todo lo que hemos descrito en la unidad temática, sobre todo el tema del contexto, de la cultura, ¿vale? Y lo tengamos en cuenta y volvamos a actualizar en caso de que lo tengamos escrito.
En caso de que no lo hayamos definido, bueno, pues es un momento especial para poder hacerlo, ¿vale? Como hemos dicho a lo largo de toda la unidad temática, la misión, la visión y los valores de una organización constituyen unos elementos que la identifican. No solo que la identifican, sino que además esos se convierten en propósitos, ¿vale? Que definen la misión y la visión. Y estas le dan la razón del por qué y el para qué existe la organización, ¿vale? Por lo tanto, no solo identifican la organización, sino que además se convierten en la base sobre la cual se deben desarrollar estrategias de la entidad para implementar y lograr el crecimiento y el éxito, ¿vale? Para la toma de decisiones. Forman parte del contexto organizacional y además favorecen una cultura corporativa orientada a la calidad, ¿vale? Por eso esta semana te proponemos escribir, como decíamos, la misión, la visión y los valores de tu entidad. Te adjuntamos además, ya lo habrás recibido, el modelo de misión, visión y valores de UTAI Inclusión, así como os decíamos otros enlaces en donde podáis consultar misión, visión y valores de otras entidades de carácter social. Es muy importante que podamos definir la misión, la visión y los valores de nuestra organización independientemente de nuestro tamaño o del sector al que pertenezcamos. Esto es algo que tenemos que tener siempre definido, ¿vale? Debemos tener en cuenta que cualquier construcción requiere de unos buenos cimientos para ser sólida. Y estos son nuestros cimientos, saber quiénes somos, dónde queremos llegar y cómo lo vamos a hacer, ¿vale? En el caso de nuestra organización, como decíamos, requiere de esos cimientos para que podamos crecer de manera sostenible y de manera estable. Bueno, pues con esta pieza vamos a continuar dando pasos, definiendo nuestra cultura, ¿verdad? Nuestra cultura corporativa, estableciendo la misión, la visión y los valores de la organización. Te sugerimos que, bueno, pues en cuanto lo tengas hecho nos lo envíes o bien lo subas a Drive o se envíe al correo electrónico equipoutai@gmail.com antes del próximo lunes. Vamos a intentar ir retomando el ritmo con el que veníamos haciéndolo antes de las vacaciones, ¿vale? Recordaros que para poder avanzar en la próxima pieza necesitamos encajar la anterior. Si tienes dudas, escríbeme, te van a ser resueltas, ya sea por correo, ya sea por WhatsApp. Reserva una tutoría, ¿vale? Sobre todo, ve, escucha y aprende con esta videoclase. Esperemos que haya sido suficientemente didáctica. Hay que intentar también leer la unidad temática que os enviamos, el manual. Y sobre todo, lo más importante, y es lo que termina materializando todos los contenidos que hemos visto a lo largo de la unidad temática, es el trabaja al paso, ¿vale? Os informamos, os lo he dicho al principio, que a partir de septiembre vamos a tener una tutoría formativa individual semanal, por lo tanto, me vendría muy bien que ya me vayáis escribiendo y me vayáis diciendo qué día y qué hora os resulta más cómoda o más fácil para poder asistir, ya sea martes o jueves y el horario de 4 a 8, ¿vale? El que mejor os venga. Me lo podéis decir en el correo electrónico que aparece aquí, equipoutai@gmail.com o en este teléfono, ¿vale? El 618-571-646. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haber sido suficientemente pedagógica, haber transmitido los conocimientos de esta unidad temática. Como sabéis, tenemos tutorías martes y jueves, podéis reservar enviando un correo. Nos vemos en la clase en directo, el encuentro semanal este viernes de 10 a 12. Luego os pasaré el enlace al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, para que lo tengáis todos. Y bueno, pues nos vemos el viernes. Chao.